Abascal en pie de guerra. El escándalo de Torre Pacheco sacude España. Protegen a los salvajes y abandonan a nuestros abuelos. España está que arde. Santiago Abascal, el líder de Vox, ha soltado una bomba que tiene a todos al borde del asiento. El joven de 19 años acusado de darle una paliza brutal a un abuelo de 68 años en Torre Pacheco, Murcia, está libre como pájaro. Que lo lleven a la Moncloa, a las saunas de Sánchez, a las casas de los defensores de la invasión, a Génova 13. ¡A donde sea!, gritó Abascal, con una furia que ha hecho eco en cada rincón del país, encendiendo la chispa de la indignación entre quienes ven este caso como una bofetada a los más vulnerables. El ataque, ocurrido el 29 de julio, dejó al anciano en el hospital, con heridas graves que han conmocionado a la comunidad. La decisión judicial de dejar al sospechoso en libertad provisional ha desatado una tormenta de protestas, con Abascal señalando a los traidores que, según él, priorizan a los criminales sobre los españoles. La noticia, según La Sexta, ha puesto a Torre Pacheco en el mapa del caos. ¿Quién está cuidando a nuestros mayores? Imagínate la escena. Un abuelo de 68 años, que solo quería paz, caminando por las calles de Torre Pacheco, y de repente, ¡bam!, una paliza que lo deja tirado. Este gancho de storytelling te agarra el corazón, y no te suelta. El sospechoso, un joven de 19 años, fue atrapado por la Ertzaintza cuando intentaba escapar a Francia, pero ahora camina libre, gracias a una decisión judicial que ha dejado a todos boquiabiertos. Abascal, con su verbo afilado, no se ha quedado callado. Los políticos, las leyes, los jueces, solo tienen sentido si protegen a los débiles. En X, el 28 de julio, soltó un dardo venenoso. Sánchez no ha dicho ni mu sobre las víctimas. La prensa, como El País, cuenta que el caso ha desatado disturbios, con ultras pidiendo justicia a su manera, algo que Abascal no condena, sino que achaca a la desesperación de la gente. En Torre Pacheco, la Guardia Civil ha tenido que frenar a cientos de manifestantes tras 3 noches de caos, con 9 detenidos. La rabia crece y Abascal la está canalizando como nadie. ¿Es este el país que queremos para nuestros abuelos? Todos se han puesto de acuerdo para ponerse del lado de los salvajes. Disparó Abascal, y con este gancho polémico ha puesto el dedo en la llaga. Según él, el PSOE, el PP y hasta los jueces son una patulea que traiciona a España al permitir que casos como este queden sin castigo. Su propuesta es clara: deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y de legales que cometan delitos. En X, el 23 de julio, tuiteó: el bipartidismo ha abierto las puertas al horror. Pero no todo es tan simple. Según La Sexta, el joven detenido es español, de origen marroquí, un detalle que complica la narrativa de Vox sobre la invasión. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acusado a Abascal de echar leña al fuego con su discurso antiinmigrante, mientras la asociación Acción contra el Odio ha denunciado a figuras de Vox como José Ángel Antelo, presidente en Murcia, por mensajes que incitan al odio. En Torre Pacheco, la tensión es palpable, la comunidad está dividida y las redes sociales arden con opiniones encontradas. ¿Es Abascal un defensor de los débiles o un agitador que aviva el odio? ¿Y qué hay de las víctimas? Aquí viene el gancho reto. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros abuelos vivan con miedo? Abascal ha hecho de este caso un estandarte de su lucha contra lo que llama políticas suicidas. En un tuit del 25 de julio, escribió: la invasión que promueven nos lleva al desastre. Según él, la paliza al abuelo de Torre Pacheco es solo la punta del iceberg de una ola de violencia ligada a la inmigración descontrolada. Pero los números cuentan otra historia. El Ministerio del Interior reporta que los delitos violentos no han crecido significativamente en 2025. Sin embargo, casos como este, amplificados en X por cuentas como Eroadais, Casares, que aplauden a Abascal, o criticados por usuarios que lo acusan de xenófobo, disparan la percepción de inseguridad. La víctima, aún en recuperación, no ha recibido ni una palabra de Sánchez, según Vox. La prensa, como neutral, señala que la desinformación, como un vídeo falso difundido por Pablo González Gasca de Revuelta, ha avivado las llamas. Abascal no retrocede. Su mensaje conecta con quienes sienten que el sistema les ha dado la espalda. Pero, ¿es esta la solución o solo más ruido? Con su gancho de autoridad, Abascal se planta como el único que dice las cosas como son. Siempre amables con los criminales, siempre crueles con los españoles,
declaró, apuntando a la Moncloa y a Génova como cómplices de un sistema que, según él, protege a los salvajes. En su comparecencia del 14 de julio, según La Sexta, evitó condenar los llamamientos ultras a cazar inmigrantes, insistiendo en que la solución es deportar a quienes no se adapten. Este término vago y polémico ha sido criticado por su ambigüedad, pero Abascal lo defiende como sentido común. En X, cuentas como La Gaceta de la Iberoesfera amplifican su discurso, mientras Acción contra el Odio denuncia la difusión de mensajes incendiarios. La Sexta reporta que el caso ha generado una oleada de desinformación, con vídeos falsos que han envenenado el debate. En Torre Pacheco, la Guardia Civil contuvo a un centenar de manifestantes, pero el ambiente sigue tenso. Abascal, cuya familia sufrió amenazas de ETA, usa su historia personal para conectar con el miedo de muchos. Su partido, que creció del 0.2% al 10% de los votos en 2019, según Wikipedia, no para de ganar terreno. ¿Es él la voz de los olvidados? La tensión en Torre Pacheco es un volcán a punto de estallar. El joven acusado, libre, mientras el abuelo lucha por recuperarse. Abascal no suelta el micrófono. Nos gobiernan delincuentes, tuiteó el 29 de julio, señalando al PSOE y al PP como responsables de la inseguridad. Pero el caso tiene matices. El detenido no es un inmigrante ilegal, como Vox insinúa, sino un ciudadano español. Este detalle, reportado por La Sexta, no frena la narrativa de Abascal, que habla de una invasión promovida por el bipartidismo. En X, su mensaje prende como pólvora, con usuarios como a Hércules difundiendo la idea de españoles contra invasores. La prensa internacional como Reuters describe a Vox como un partido que mezcla nacionalismo y conservadurismo, con Abascal como su punta de lanza. En Torre Pacheco, 9 personas han sido detenidas tras disturbios, y el ministro Grande Marlaska condena la intolerancia de los ultras. Abascal, sin embargo, insiste en que la desesperación es legítima. Su pasado, marcado por las amenazas de ETA, le da un tono personal a su cruzada. Pero, ¿está defendiendo a las víctimas o avivando una guerra cultural? Abascal no está solo en esta pelea. Su partido, Vox, ha sabido convertir el descontento en votos, pasando de casi nada a un 10% en 2019, según Wikipedia. Este gancho de storytelling pinta al líder de Vox como el defensor de los españoles de a pie, como ese abuelo de Torre Pacheco, olvidado por un sistema que, según él, protege a los salvajes. En 2023, sus palabras sobre colgar a Sánchez por los pies, según The Guardian, le costaron una investigación de la Fiscalía, pero no lo frenaron. Ahora, el caso de Torre Pacheco es su nuevo estandarte, con ataques directos a Sánchez y al PP, a quienes acusa de ser cómplices de un desastre migratorio. En X, el 27 de julio, escribió: han convertido la inmigración en un negocio. La prensa, como el diario.es, señala que su discurso busca movilizar a los desencantados, pero también alimenta la polarización. En Torre Pacheco, el despliegue policial ha contenido a los ultras, pero el mensaje de Abascal sigue calando. ¿Es este el líder que España necesita o un agitador que juega con fuego? La respuesta está en el aire, pero el debate está más vivo que nunca. La última palabra no está dicha, y aquí va el gancho reto final. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras España se desangra? Abascal desafía a todos con su frase: antes la crispación que la paz de los cementerios. Según el diario.es, su discurso busca encender a quienes ven en la inmigración el origen de todos los males. Pero el caso de Torre Pacheco no es tan simple. El joven acusado no es el invasor que Vox pinta, y los disturbios han sido condenados por Grande Marlaska como intolerables. En X, el 25 de julio, Abascal tuiteó: la invasión es un negocio que nos destruye. Mientras el abuelo se recupera, el país se parte en dos. Unos ven a Abascal como un héroe, otros como un peligro. La Sexta reporta que la desinformación ha empeorado todo, con vídeos falsos alimentando el odio. Vox, con su maquinaria en redes, no para de crecer, pero la pregunta sigue: ¿es este caso un punto de inflexión o solo más combustible para la polarización? Abascal no se rinde, y su mensaje resuena. ¿De qué lado estás en esta tormenta que sacude España? El futuro del país está en juego.